diarios, más allá de que cierra un poco mejor de lo que abrió esta semana, pero bastante peor, mucho peor de lo que abrió el mes. Incluso en términos de reservas, pese a que juntó apenas 30 y pico millones de dólares, pese al dólar agro, con una expectativa que era muy diferente en el arranque. Esteban, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar Por favor. ¿Ha sido el peor mes de Massa, ministro? Sí, sin lugar a dudas, sí. Massa asume adentro de una tormenta y hoy hemos ingresado a una nueva tormenta. Abril, claramente, es el inicio de una nueva crisis cambiaria financiera en Argentina. Nueva crisis cambiaria financiera. Estamos adentro de una tormenta que es una crisis cambiaria financiera. ¿Cómo se manifiesta la crisis? Pérdida de reservas, saltan los dólares, salta la brecha, salta el riesgo país, crisis de confianza, etc. Pero fíjate una cosa, estaba pensando el otro día, vamos a decir, abril 2023 estamos ingresando a una nueva zona de crisis. Massa había ingresado en julio, estábamos adentro de una crisis, van dos. Enero de 2022, otra crisis cambiaria, ahí se acordó con el FMI. Correcto. Octubre de 2020, otra crisis cambiaria. O sea, van 4 en los 4 años de gestión de Alberto Fernández. Esto que llamamos derrapes macroeconómicos. Tenés un problema económico atrás, después si querés lo profundizamos, que hace emerger una crisis cambiaria financiera. Ahora, si vos te vas para atrás, agosto de 2019, otra crisis. Agosto de 2018, otra crisis, el FMI reprograma. Abril 2018, otra crisis, ahí entra el FMI. Te vas para atrás, diciembre de 2015, enero de 2014. En 9 años van 9 crisis cambiarias en el marco de una economía estanflacionaria. Se tienen que dar cuenta que hay un problema de fondo. Entonces, constantemente estamos chocando contra la misma pared, sin reservas, sin crédito, con mucho déficit, con mucha emisión. Entonces, cuando vos pensás, ¿qué hay atrás de la crisis? Es muy sencillo para que ¿Qué hay detrás de la crisis? Muy sencillo. Sobran pesos, faltan dólares y falta confianza. El exceso de pesos, para una economía embuchada de pesos, que le estamos tirando más y más pesos... 100.000 millones, sin ir más lejos, de asistencia en adelantos del parte del Banco Central, del Tesoro, la semana pasada, esta semana. Y todos los meses, solo para pagar el déficit cuasi fiscal, los intereses de la bola del ELIC, son 800.000 millones de pesos todos los meses que le tiramos. Perdón, esto no es menor, porque el gobierno renovó deuda, tuvo un vencimiento muy importante. Ahora vienen vencimientos todos los meses de sí. 1 billón y pico de pesos, que son 1 billón, son miles de millones. O sea, es una cosa que no es imaginable para cualquier persona. Y eso todos los meses hay que renovarlo. Y efectivamente, en este aspecto, cada vez el gobierno consigue un financiamiento a tasas más cortas, bonos duales, donde ganan o ganan, o por inflación, o que ajustan por inflación, o por devaluación. Casi nada a tasa fija, y la mayoría lo compra el sector público. Bueno, es un muy buen punto, porque la crisis cambiaria atrás tiene exceso de pesos y faltante de dólares. Y atrás tenés un problema económico, y ese problema económico es un desequilibrio que tiene que ver con el programa fiscal y financiero. Para que la gente entienda, ¿qué es el programa fiscal? Bueno, lo que yo estimo que me va a ingresar y lo que voy a gastar. Entonces, lo primero que tenemos que saber, Argentina tiene déficit fiscal de hace muchos años, pero para dimensionar, pues yo voy a decir, este año el déficit primario va a estar en 3 puntos del PBI, y la gente va a decir, ¿y qué significa? Muy sencillo. Recaudo 100, gasto 120. Entonces, gasto 20 de más. ¿Cómo financiamos esos 20 de más? O buscamos deuda en el mercado doméstico, el crédito externo está cerrado, entonces emitimos deuda, o emitimos pesos. Y si el mercado no puede, a través de deuda, financiarme, voy a tener que emitir más pesos. Entonces, lo que vos estás diciendo es que este déficit que no podemos cerrar, es más, se está desviando claramente, y en parte por eso se explica el inicio de la crisis, se está desviando mucho de este objetivo trazado. El gobierno tiene que ir subiendo la tasa de interés para que sea atractivo y el mercado siga financiándolo. Ayer le pegó un mazazo de 10 puntos. Claro, la mayor suba en 20 años. Muy fuerte. 91%, con lo cual es una tasa de costo financiero total anualizada de más de 140%. Correcto. Entonces suben la tasa de interés, porque ya nadie quiere esos títulos, acortan el plazo, entonces esto se empieza a hacer una bola cada vez más grande, más corta. Y el otro elemento tiene que ver con que se va indexando, porque claro, ya corremos una velocidad inflacionaria que nadie sabe si termina en 100, en 120, en 150, en 200. Perdón, ¿hay posibilidad que termine en 200? Este año, esta suba de tasas y aceleración del crawling peg, que es la tasa de evaluación que hace todo el mes el Banco Central, ya condenaron la inflación a la zona de 130 a 140 anual. O sea, menos del doble del 60 que estaba pronosticado para este año hoy por ya parte no lo del gobierno.
No hay chance. Ese es el piso. El doble es el piso. Correcto. Antes de esta zona de turbulencia, de este derrape, la trayectoria iba a 115, 120 para cerrar el año. Ahora con esto suelta mucha más inflación, el salto de la brecha y la curva de dólar futuro, y esto tiene que ver con el programa económico y sobre todo las trabas a las importaciones. Automáticamente, vos pensás lo siguiente, esto es muy sencillo, porque dicen, ¿cómo automáticamente remarcan? Obvio que tengo que remarcar, porque vos me aprobás para traer tornillos de afuera y yo voy a pagar a 120 días. Entonces yo miro cómo está el ROFEX, 120 días, 260, listo, el precio de esto tiene costo 260, vendo. Ahora, ROFEX no está más 260, está 300 por la crisis cambiaria. ¿Qué vas a hacer vos con el precio del tornillo? Automáticamente la crisis cambiaria se mete en la inflación, automáticamente. ¿Y hay un traspaso de cuánto? ¿10 puntos, 15 puntos? Bueno, dependiendo la magnitud de la crisis cambiaria. La brecha termina en 125, ahora bajó a 110. ¿Se clava en 110 y los próximos 60 días va a estar acá? ¿O esto se va a recrudecer y se va a 130? Entonces, la extensión en el tiempo y la magnitud de la brecha determinan cuánto se traslada a precios. Pero ya te lo digo. Imaginás que abril tiene un piso en el 7. Abril tiene un piso en la zona del 7 con la crisis que empezó el 17 de abril, no a principio de abril. Mayo va a venir mucho más cargado. Bueno, a propósito, mayo tiene además un sinfín de aumentos ya conocidos. Podemos ver la placa de los aumentos que vienen en mayo, porque eso pone en magnitud y dimensiona lo que está contando Esteban Domé, que está aquí con nosotros. Nafta 4%, luz por subsidios por la quita en el nivel 1, más de 5 millones de usuarios, entre 85 y 90%. Gas entre 20 y 37% promedio. En un ratito Helio les cuenta los detalles, pero se conoció hoy la resolución. Taxis 20%, transporte público 7,8%, corre al ritmo de la inflación, fue 7,7% el mes pasado. Alquileres, colegios privados, provincia de Buenos Aires le duplicaron lo que le habían autorizado aumentar, que era poco menos del 3,7% y lo autorizaron ahora 6,7%. Prepagas entre 3,43 y 4,76 según ingresos. Peajes en la Ciudad de Buenos Aires 40%, en los accesos 50%, algunos peajes en otros lugares hasta el 80%. Por ejemplo, la ruta 2, ruta 11 va a aumentar 110% en los próximos 6 meses. Y empleo doméstico, que después le pega al bolsillo de muchos de la clase media, 7% adicionales para compensar parcialmente, incluso sin compensar totalmente la inflación de abril. Esto es casi un mes a mes. Es una indexación de precios de servicios que llevó a una indexación de salarios y por lo tanto una aceleración de toda la dinámica. No, es una calecita de precios relativos que está acelerando. Perdón. Una especie, ¿viste el carrusel que tenés el caballito, el barquito y vas subiendo? Bueno, ¿qué mueve a quién? ¿Empleadas domésticas que mueve No, va todo de la mano, uno acelera más, uno menos, pero el tema es que estamos ante una dinámica de aceleración nominal, estamos ante una dinámica de aceleración inflacionaria. Y esto tiene que ver con, ya no vas al 6 promedio mensual, que a fin de año te va a 100, ahora vas al 7 o tal vez al 8. Y esto cada vez es mucho más difícil de frenar, porque agarra una inercia, la tasa de interés va al 7,6, el crawling peg va al 8, los precios, como vos mencionás, algunos van al 20, al 40, al 5, promedio va, y el que va al 4, al otro mes va al 20, y el promedio vamos todos ahí. Y atrás te falta programa, y esto da cuenta de un desanclaje de la nominalidad argentina. ¿Qué es esto? Bueno, vos dijiste este fue el peor mes del ministro Massa, sin lugar a dudas, porque la crisis cambiaria se conjugó después de que los analistas vieron el programa fiscal está completamente desviado. Eso que vos querías cerrar, ese agujero de 2,5 que tenía que ir a 1,9 y para nosotros ni siquiera cerraba, se está yendo a 3. O sea, no solo vas a tener no solo no vas a tener menos déficit que el año pasado, sino que vas a tener más déficit. Y con menos capacidad de financiamiento. Entonces, ahí está el problema. Por eso la oposición dice me dejan una bomba. Claro, pero bueno, la bomba está generando mayor licuación inflacionaria. Entonces, acá se viene un ajuste impresionante. El ajuste ya está. Hace 4 años que estamos ajustando. 20% de caída del salario real. La clase baja, los informales están 40% abajo. O sea, en 4 años de Alberto Fernández, la clase... No, en 4 años de crisis acumulada, 18, 19, 20, 21, 22, son 5 años. En los 5 últimos años, final del mandato de Macri, todo el mandato de Alberto Fernández, pandemia de salario real cae. Y en los últimos 2 años, puntualmente, el sector informal de la economía, casi 40%, de 7 millones de trabajadores, es el que está cargando con todo el ajuste. Porque esta dinámica de aceleración inflacionaria, la inflación es un problemón. Ahora, los saltos de nivel de inflación es el doble de problemas, mucho más complicado.
Porque hay todo un segmento de la economía que no está, puede ajustar, claro, que no agarra la inercia. Entonces, claro, una paritaria fuerte en 2 segundos, no paren, reabrimos, listo, fenómeno. Entonces, el sector privado cae y aguanta, pero el sector informal, y ahí está la clase baja. Y ahí estaba el voto del gobierno, y ahí está la tensión social en la 9 de julio. Y ahí está el conurbano profundo. Exactamente. Más que cualquier otro. Claro. Vení a dar una charla en Bariloche, me dijiste algo al pasar no menor, fuera de cámara. Que efectivamente hay un sector que está pujante, porque viene el turista, porque Efectivamente. le resulta muy atractivo. Lo vemos en la calle Florida, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que parcialmente revivió, tuvo 2 o 3 años muy mal. Lo ves en la gastronomía, porque la aspiracional de la clase media hoy, más que cambiar el auto, comprar una casa, es básicamente ir a cenar y compartir un momento con mis amigos después de la pandemia, ¿no es cierto? Efectivamente. Con lo cual, digamos, también la crisis no le pega a todos del mismo modo. Pero tenés una definición, decís, el kiosco en La Matanza está frito. Y está complicado. O sea, el hotelero en Bariloche la está pasando mejor, tal vez, o Bueno, no tan mal. En Bariloche, en Villa Langostura, en las zonas fronterizas con Paraguay, con Brasil, colapsa de turistas. ¿Por qué? Porque la crisis cambiaria está generando un overshoot del tipo de cambio. Esa brecha de 120% nos empobrece a los argentinos y le da una oportunidad a los países vecinos, a los norteamericanos, a los europeos, para decir, Argentina está regalada con ese tipo de cambio. Entonces, ahí te genera una gran contradicción. Entonces, vos abrís la economía cayendo, soltando inflación, pero minería expansiva, petróleo expansivo, gas expansivo, energía expansivo, turismo expansivo. Consumo masivo cayendo. Ahora, si te vas al consumo masivo en los sectores más vulnerables, más frágiles, se está haciendo puré. De hecho, en las grandes cadenas de supermercados, el INDEC mismo mostró que en febrero hubo un aumento, probablemente apuntalado por precios justos, etcétera, que concentra la compra, pero hubo una caída en comercio de proximidad importante. Sí, y ten en cuenta que supermercados e hipermercados, cuando empieza a acelerar la inflación, tienen buenos meses y después tienen peores. Correcto, porque Entonces, la gente anticipa compra que después no hace. Exactamente. Dice, esto se está yendo. Mirá el mes a mes, la semana a semana miran. Entonces dice, no, ¿sabés qué? Ahora vamos a comprar por los 3 meses. Y ahí genera un efecto rebote positivo. Te puedo mostrar un poquito los cuadros que vos hiciste para cerrar la conversación, porque todo gira en torno a nos falta financiamiento, nos faltan dólares. Sí, que atrás tenemos un agujero. Nos falta financiamiento. Correcto. Porque tengo un agujero fiscal. Que hay que cerrarlo. Y nos faltan dólares porque tengo mal configurado el esquema cambiario. Por eso yo te quería decir, la crisis cambiaria es la manifestación, sobran pesos, faltan dólares, falta confianza. ¿Por qué falta confianza? O sea, tenés una crisis política atrás. ¿Por qué te sobran pesos y te faltan dólares? Tenés un problema económico atrás. Y ahí cierro tu pregunta, el tema del financiamiento. ¿Qué es esta? Miren las placas de Esteban sobre lo que logró el gobierno el miércoles cuando fue a buscar financiamiento. Logra un financiamiento del Tesoro que, como ustedes ven, ayúdame Esteban. Sí, este es el porcentaje de financiamiento a tasa fija. O sea, lo que dicen es cuánto está consiguiendo que no esté indexado por inflación o por tipo de cambio. Y en los últimos 4 meses, de 86%, o sea, de cada 100 pesos que conseguía el gobierno, 86 era tasa fija. Se cayó a 55, se cayó a 31 y hoy se cayó a 6. Miren la otra placa. ¿Qué te está diciendo? Que todos estamos viendo que esto se está desmadrando nominalmente. Entonces, nadie quiere dar financiamiento, ahí se ve lo mismo. Los amarillos son los duales. Vos estás emitiendo con una promesa de pago que ajusta por inflación o por tipo de cambio. Lo que dé más. Lo que dé más. Y entonces, ahí tenés un tema. Porque se te está agotando la fuente de financiamiento y está quedando una nominalidad ya inercial hacia adelante muy, muy preocupante. Pero este es el problema secundario. Vos tenés 2 problemas primarios. Uno, un déficit que no podés cerrar. Y vos ahora estás ajustando fiscalmente, cae el gasto, pero caen los ingresos más por, en parte, la crisis, pero sobre todo la sequía. Entonces el agujero fiscal crece. Y el otro problema es cambiario. Dije, acá sobran pesos y eso tiene que ver con eso que mostrabas ahí. Pero por otro lado faltan dólares. Es más, no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque atrasaste el tipo de cambio. No es la sequía. La sequía te desnuda, muestra que no tenías dólares. Pero esto viene de antes. Venimos de 2 años de campaña récord del sector agropecuario. Nunca entraron tantos dólares como en los últimos 2 años. Para que la gente entienda, 30.000 millones de dólares entraban en promedio. En el post-pandemia y Putin saltó a 47. ¿Sabes cuántos dólares ahorramos de estas 2 campañas récord que tuvimos? 0. Es más, Alberto asume con 11.000 millones de reservas netas y hoy están en 0. O sea, nos consumimos las reservas netas.
Entonces, ahora vos te enfrentás con mayor monetización de la economía por el déficit fiscal y las complicaciones financieras en una economía que ya tiene 12 millones de millones de pesos en el IX, que es toda una masa monetaria que la economía no la puede absorber. A esta economía le sigo tirando más pesos y del otro lado me quedé sin dólares. Entonces, ahí está la crisis. Y esto se combina con un problema político. Entonces, la crisis económica espiraliza la crisis política. Y ahí es donde la moneda empieza a estar en el aire. Y la clave acá está en la brecha. ¿Cuál es el mandato del plan Llegar? Cuando Massa entra en la tormenta y asume el volante, ¿es llegar a diciembre? Mandato número 1. ¿Cuál es el primer requisito para llegar? No devaluar. ¿Cuál es el segundo requisito? No podés tener un episodio de inestabilidad cambiaria. ¿Qué pasó en estas 2 semanas? Empezamos. Es un principio de colisión. Y fíjate lo siguiente, la brecha era 80%, en la crisis de Guzmán, que fue el derrape anterior, saltó a 150 y expulsó al ministro de Economía. En esta actual, en 10 días, y esto fue lo que preocupó, la velocidad de aceleración, la entrada a la crisis fue muy violenta. Con la brecha pasando de 80 a 95%, el presidente se bajó de la carrera electoral. De ahí, después de esa respuesta política, y dije, esto es un problema político y económico en simultáneo, la brecha no aflojó, se fue a 125. Recién hace 2 días, usando dólares que casi no tienen, subiendo la tasa fuerte y algunas respuestas políticas, bajó a 110. La crisis está transitoriamente contenida, pero no está resuelta. Entonces, ¿viste? El avión se mueve y de repente afloja, bueno, falta un largo recorrido a diciembre todavía. Y muchos nubarrones. Gracias, Esteban. Gracias por la placer, invitación. como siempre. Hasta la próxima. Gracias. Pausa, ya venimos.